verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bien, pues ya estamos aquí en nuestro tiempo del estudio de la palabra, el estudio de la escuela sabática, con, no sé qué os habrá parecido a vosotros, compañeros, pero a mí me ha encantado con ese título, Lecciones del pasado. Y luego vamos a entrar a desarrollarla, vamos a ver nuestra escuela sabática live, pero antes me gustaría poder compartir ese versículo de memoria, ese versículo para analizar. Está en Salmo 78, 3 y 4 y que dice: lo que hemos oído y entendido, nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Me ha parecido un texto precioso, porque aquello que ha hecho, porque habla de responsabilidad comunitaria. Aquello bueno que hizo Dios conmigo, yo se lo tengo que contar a mis hijos. Y mis hijos, cuando lo escuchen, se lo tienen que contar a los suyos. Porque todo lo bueno que hay en la historia, que Dios, cómo nos ha tratado, todas las bendiciones que nos da, cómo nos mima, cómo nos saca de puros y de aprietos, sirven de fortaleza de unos para otros. Y es necesario que nos la comuniquemos unos a otros para que no lo olvidemos, para que esto sea una vida práctica, una lección práctica y no simplemente una teoría. Así que, con este pequeño apunte, me ha gustado mucho, de esa responsabilidad comunitaria que todos tenemos a la hora de compartir el mensaje del Señor, vamos a pedir a Juan Luis que nos ponga la Escuela Sabática Live y luego vamos a desmenuzar ya la Escuela Sabática. Las cosas no estaban saliendo bien ese sábado en la Clínica Salmos. El día anterior, el carro se había averiado y el arreglo costaba $400. Siendo un gasto imprevisto, papá tuvo que tomar el dinero de lo que estaba presupuestado para los alimentos del mes. Y como pensaba sacar el carro del taller después del sábado, tenía el dinero en la billetera junto con $100 más para hacer una pequeña compra. Tomaron un taxi hasta el parque para llevar las cosas. Papá pagó, bajaron las cosas, instalaron la Clínica Salmos, pero ahora faltaba algo. Perdí la billetera en el taxi. En menos de 24 horas habían perdido $400 en la avería y $500 en la billetera. Y ahora no tenían ni para sacar el carro ni para comprar alimentos. Ni para regresar a la casa. Pero faltaba más. Papi, se dañó la impresora. Ahora no podremos imprimir salmos. Con los $100 que costaba la impresora, ahora eran $1,000 los que necesitaban. Y por si fuera poco, comenzó a llover. Un desconocido que llegó a refugiarse de la lluvia, al verlos tratando de arreglar la impresora, les pidió permiso para repararla. La arregló en instantes y como prueba de funcionamiento, imprimió el Salmo 78. Se los entregó y se marchó bajo la lluvia. Lección 10. Lecciones del pasado. El Salmo 78, con sus 72 versículos, es el segundo más largo, superado solo por el Salmo 119, y pertenece a un grupo de salmos bien especiales, los salmos históricos. ¿Y cuáles son los salmos históricos? Los que narran las intervenciones poderosas de Dios en la historia de su pueblo. Cuando las cosas iban mal en Israel, cantaban los salmos históricos. Recordaban que así como Dios los había guiado en el pasado, los podía guiar en el presente y en el futuro. ¿Y nosotros? ¿No está con nosotros el mismo Dios? Por supuesto que sí. Cuando las cosas van mal, los salmos históricos nos recuerdan que el Dios que intervino poderosamente en favor de su pueblo está dispuesto a intervenir en nuestras vidas hoy. La tía Elena así lo confirma. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido
y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué lecciones podemos aprender de los salmos históricos? En primer lugar, que Dios interviene en favor de sus hijos. ¿Qué grandes cosas ha hecho Dios por ustedes en el pasado? Mi nacimiento fue complicado, pero Dios me salvó la vida. Me cumplió el sueño de ir a SeaWorld. Nos sostuvo milagrosamente cuando nos preparábamos para el ministerio. Y la lista no termina. No me cabe la menor duda de que si cada uno de ustedes escribiera en los comentarios de este video todo lo que Dios ha hecho por usted y su familia, sería el video más comentado en la historia de YouTube. No es casualidad que los salmos históricos suelan ser bastante largos, porque cuando hablamos de los milagros de Dios, como que no nos alcanzan las palabras. Para la muestra, el Salmo 105 tiene 45 versículos. Es considerado un himno nacional de Israel, en donde se narra el trato de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con José, con Moisés y Aarón, y recuerda cómo los sacó de Egipto, que los guió por el desierto como nube de día y fuego de noche, que les dio el maná del cielo, que hizo brotar agua de la roca, y que les dio Canaán, la tierra prometida. ¿Alcanzan a imaginar cómo se sentían los israelitas cuando cantaban este salmo? Amados, protegidos y seguros. ¿Por qué no hacer nosotros lo mismo? Escribe todo lo que ha hecho Dios por ti y por tu familia. Puedes hacerlo en prosa, como los libros históricos, o en poesía, como los salmos históricos. Y cuando lleguen esas dificultades que parecen no tener solución, ve por tu historia y alaba a Dios por sus maravillas, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En segundo lugar, que cuando olvidamos, la pagamos. ¿Han escuchado el término memoria selectiva? Es cuando recordamos lo que nos parece útil y olvidamos lo que no nos parece útil. Correcto. Algunos afirman que tener buena memoria no es recordarlo todo, sino saber qué recordar. Lamentablemente, nuestra memoria selectiva muchas veces funciona al revés. Somos muy buenos para recordar lo malo. Abuelo, ¿por qué no te hablas con el vecino? Porque un día no me saludó. ¿Y eso hace cuánto fue? Hace 53 años, 3 meses y 8 días. Y muy malos para recordar lo bueno. Por cierto, ¿quiénes son ustedes? Ay, abuelo. ¡Tus nietos! ¿Y desde cuándo soy abuelo? Los eruditos afirman que el Salmo 106 es la continuación del Salmo 105, otro himno nacional de Israel que cuenta con 48 versículos. Pero, ¿saben cuál es la diferencia? Que mientras el Salmo 105 se centra en las maravillas de Dios desde Abraham hasta Canaán, el Salmo 106 se centra en lo bueno que fueron los israelitas para olvidar todo lo que Dios hizo desde Abraham hasta Canaán. Y créanme, olvidar lo que ha hecho Dios por nosotros es mucho peor que el abuelo que se olvida de sus nietos. ¿Por qué? Porque ellos cuando olvidaron, la pagaron. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento. Hicieron un becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Increíble, pero cierto. ¿Y cómo les fue al olvidar? El mismo Salmo lo dice: sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. ¿Lo notan? No les fue nada bien al olvidar. Oigan bien, si vamos a tener memoria selectiva, que sea para recordar las maravillas de Dios y ser fieles a Él en gratitud a su fidelidad. Y en tercer lugar, que a pesar de nosotros, Dios es fiel. Imaginemos que alguien quita todos los sistemas de seguridad de su vivienda, deja abiertas todas las puertas y ventanas y se va de viaje.
¿Qué creen que encuentra al regresar? Nada, ni una cuchara. Se la puso fácil a los ladrones. Exacto. ¿Sería justo que le echara la culpa a la policía por falta de vigilancia? Por supuesto que no. Oigan bien, muchas veces, cuando estamos pagando las consecuencias de habernos olvidado de Dios y sus maravillas, asumimos que es un castigo divino, cuando en realidad somos nosotros los que se la ponemos fácil al diablo. Alejarnos de Dios equivale a quitar todos los sistemas de seguridad divinos y dejar las puertas y las ventanas abiertas al enemigo. Pero ¿saben? El Salmo 106 concluye con una verdad maravillosa. Dice que aunque Israel pagó bien caro su errática memoria selectiva, Dios muchas veces los libró. Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. ¿Lo notan? Aunque ellos se olvidaron de Dios, Dios nunca se olvidó de ellos. Y esa verdad debe llenar nuestros corazones de esperanza y nuestras bocas de alabanzas. Por eso los salmos históricos eran como himnos nacionales para el antiguo pueblo de Israel. Papá leyó el Salmo 78 junto a su familia. Recordaron las grandes maravillas que había hecho Dios por ellos en el pasado. Hablaron acerca de los peligros de olvidar. Oraron y alabaron a Dios en medio de su prueba. De pronto, notaron que el extraño había dejado una billetera arriba de la impresora. Pero no era la de él, era la de papá. Y al abrirla no encontraron 500, sino $1,000, suficientes para el arreglo del carro, una compra completa, dar una ofrenda en la iglesia y, por supuesto, regresar a casa. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Bien, pues de eso trata esta escuela sabática, de nuestra historia pasada, de aprender lecciones del pasado, lo que hemos visto y oído. A mí me parece una escuela para aplicar desde un punto de vista práctico, para empezar a hacer cosas, por ejemplo, empezar a escribir las veces que el Señor nos libra. ¿Cómo me gustaría a mí poder tener un libro en el que estuviera relatado mi abuelo, mi bisabuelo, cómo él sentía que Dios actuaba en su vida, ¿verdad? Eso es lo que los israelitas, cuando leían las historias de Moisés, sentían. Dios había impactado en la vida de su familia y les había cuidado. Nosotros podemos sentirlo también cuando abrimos la Biblia. Nos sentimos en alguna parte hijos de la promesa, ¿verdad? También parte de ese pueblo de Israel. Pero seguro que nos tocaría mucho más si lo sintiéramos más cercano. ¿Cómo me gustaría a mí que mis nietos, si yo va a tenerlos, que puedan leer escrito por mí cómo Dios me ha cuidado, cómo Dios me ha tratado, cómo siento que Dios en casos particulares me ha salvado, que les sirva de apoyo, que les sirva de, vale, es verdad, Dios es una realidad, es algo posible, algo creíble, alguien en quien se puede confiar. No sé, compañeros, vosotros así de inicio, ¿qué os pareció esta lección? Esta lección que va a hablar de aquellos salmos históricos, aquellos salmos de la historia de la salvación, como Dios había tratado con tanto amor al pueblo de Israel. Que quiera. Venga, Jorge, tú primero, que te tengo ahí. Bueno, cuando tú estabas diciendo especialmente esta última parte, Richard, me tocó muy de cerca porque yo creo que con la ayuda de Dios en algún momento serás abuelo, sin duda. Si mal no recuerdo, creo que se ha casado uno de tus hijos, ¿no? Sí, casado está casado, pero... Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo. Como dice Salomón, cada cosa tiene su tiempo. Y sí, veo a mi nieto, por un lado, ¿no? Esos sentimientos encontrados, lo que hablábamos al principio, al inicio de esto, ¿qué le espera? Pero por otro lado, siento las ganas de transmitirle a él
por ejemplo, con su propia madre, como de pequeña tuvimos un problema de salud con ella y tanto sentimos en perspectiva después, mirándolo con mi esposa, sentimos cómo Dios nos sostuvo ante la agonía de ver a nuestra hija mal y mal y mal, y un día y una semana y otra semana, y no tener resolución eso, hasta que finalmente pudo superar eso. Entonces, cuando uno tiene esa fe asentada en Dios, dice, en este mundo que no podemos esperar nada bueno, sino todo lo contrario, el único que puede lograr esto es Dios. Yo recuerdo que hay un libro de un escritor que a mí me encanta, Philip Yancey, y que él dice que lo natural, que nosotros llamamos natural, no es lo natural. Lo natural es lo antinatural. Cuando se crea un milagro y cuando ocurre algo bueno, eso, lo antinatural, es lo natural. No sé si se entiende el pensamiento, y es así. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo en donde lo malo, la enfermedad, el dolor, etcétera, es el pan de cada día. Y también recuerdo, no sé si vosotros recordáis, estaba tratando de hacer memoria hace unas lecciones pasadas, no sé si el año pasado, no recuerdo ahora, pero ya sí fue con vosotros en una de estas ediciones que me tocó participar. Hablábamos de la memoria y qué importante es la memoria. Y eso para mí es resaltar, ¿no es cierto? Un poco no tener memoria también, y no estoy pensando en el pueblo de Israel, porque en lo personal yo creo que no estamos aquí para juzgar lo que hizo o no hizo Israel, sino para sacar conclusiones para nuestras vidas. Es ser desagradecidos, ¿no? Y yo cada vez que me quejo o lo que fuera de lo que me esté pasando, creo que estoy siendo desagradecido con Dios. Cuando que en realidad, si yo hago el balance, tengo muchísimos más motivos. Mi propia vida hasta ahora, sustentada día a día, de estos más de 60 años, es por la gracia de Dios. Sí es. Fíjate, nos decía la Escuela Sabática Laica algo que yo tuve toda la semana en la cabeza. Esa cita de Elena White, ¿verdad? No tenemos que temer nada al futuro, absolutamente nada. A no ser que seamos olvidadizos. Nos olvidemos como el Señor nos ha cuidado y las lecciones que nos ha mostrado en nuestro pasado. Es que tenemos que estar seguros de cómo Dios nos cuidó en el pasado, de cómo nos ha mimado y cómo nos ha sacado de todo, y eso nos da seguridad para el futuro, pero a veces somos olvidadizos y bueno, tenemos esa memoria selectiva que dice la Escuela Sabática laica, y nos olvidamos tantas cosas buenas que Dios hizo por mí, y temblamos ante las situaciones en vez de estar aferrados a aquel que siempre nos sacó. Esther, ¿qué te pareció la Escuela Sabática? Pues mira que siguiendo con esta línea argumental, yo leí algo en la lección esta semana que me llamó mucho la atención. Por eso decidí ponerme un trocito del Salmo 105 detrás, así para recordarlo, ¿no? Para tenerlo ahí marcado. Porque justo cuando estaba repasando la lección del Salmo 105, la lección nos dice, es una idea muy curiosa y muy interesante, que este salmo, como otros de los que estamos repasando esta semana, tienen características de himno. Bueno, de hecho, prácticamente todos son himnos, de hecho, ¿no? Y dice algo muy curioso después, que muestran que para alabar verdaderamente a Dios, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de su historia. A mí esta idea me llamó mucho la atención. Para alabar verdaderamente, para alabar convenientemente, tengo que hacerlo con la perspectiva de lo que ha pasado, es decir, como depositaria de esa historia. Y me parece una idea muy curiosa, ¿no? Es refrescante y de hecho muy inusual. Es decir, una persona olvidadiza no podría alabar convenientemente a Dios. ¿Por qué? Porque le falta una parte de la historia. Es muy interesante esto. Y dice justo la lección que la historia brinda tanto la validación de nuestra fe como innumerables razones para alabar a Dios. Ah, claro, es que si me olvido de las alabanzas previas o de las razones para alabar, posiblemente no esté llegando a alabar. Y sumo, así a modo de introducción, algo que también leí, es de Testimonios para la Iglesia, del tomo 8, ¿de acuerdo? Al hilo de esto, que me pareció tremendamente bonito, además, para mí como ser humano individual y como depositaria de esto. Porque dice Elena White en ese momento, sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. Qué idea tan bonita. El registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. En este siglo, Dios se ha propuesto reunir un pueblo para sí de todas naciones y tribus
y pueblos y lenguas. Y dice, dentro del movimiento adventista, Él ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. Aquí yo me siento evidentemente necesariamente depositaria también de una experiencia de la que debería poder, ¿verdad?, usar pues para poder vivir una vida diferente, ¿no? Me gusta tanto esta idea. Sobre nosotros, sobre ti, Esther, brilla la luz acumulada de los siglos pasados. Caray, si fuera consciente de esto, de la responsabilidad que tengo también de cara a encajar, ¿no?, mi vida actual, algunas cosas probablemente deberían cambiar. Y me invita también a pensar eso, en qué es lo que tengo, de qué dispongo y para qué me sirve. Es una idea muy chula, ¿eh?, leer los salmos desde esta perspectiva también, para poder hacerlos especialmente útiles en este tiempo peligroso, como nos decía antes Jorge. Es verdad. Y actualizarlos, como nos recomendaba Raúl al principio, ¿verdad? Hacerles Sí, personales, así es. porque Dios también nos saca de nuestros Egiptos. Tenemos nuestras esclavitudes de donde el Señor nos ha sacado. Y a veces, bueno, está bien actualizar y personalizar esos salmos para que lleguen mucho más. Fíjate que, Esther, nos hablas de la alabanza y es verdad, hay un programa, nuestra hermana mayor, ¿verdad?, de Home Media España, que a mí me encanta, En Persona, donde se habla de experiencias de las personas. Tú vas escuchándolo y se te va hinchando, ¿verdad?, el corazón, que sientes como Dios se cuida de las personas y además te van viniendo cosas a la cabeza, similitudes como Dios te ha cuidado también a ti tantas veces en situaciones parecidas y que parece que las tenías olvidadas. Bueno, a mí yo de vez en cuando me lo pongo incluso al principio, Juanfran es el culpable de eso. Les envío para que me grabaran un episodio y a veces me pongo mi propio episodio y me oigo contar la historia y digo, qué corto soy a veces porque se me olvidan las cosas, lo bueno que ha sido Dios conmigo y qué bueno es refrescarse. Por eso decía qué bueno sería que tomásemos nota, que hiciéramos algo cuando estamos agradecidos, cuando la alabanza sale de nuestro corazón, cuando somos capaces de expresar a Dios cómo nos sentimos para que luego en los momentos de los ásperos, en aquellos que nos cuesta, seamos capaces de volver a sentir eso que tenemos en nuestro corazón y de dar gracias a Dios por todo. Fran, te dejo para el último porque como eres casi hermano, aquí hermano físico, ya sabes que no te vas a ofender porque te deje el último. No, 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 yo me lo tomo como un honor, porque ahora tenéis que aguantarme a mí ahora el discurso. Vale, gracias ya por la aportación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No, ¿qué te pareció en serio? ¿Qué te pareció esta escuela? Pues me ha gustado porque me está sorprendiendo el libro de Salmos porque es como que Dios abre un paréntesis para dar cabida y dar permiso para que se den una serie de cuestiones que a lo mejor en otro ámbito no se dan. Eh, y me explico. Estamos recorriendo esta semana y nos hemos dado cuenta que los salmos recogen quejas, lamentos, súplicas, deseos, alabanza. Y ahora también hay espacio para recordar. Como decía Jorge, para la memoria. Entonces, Dios también quiere, oye, acuérdate, recuerda, ¿no? Eso también a veces es muy socorrido en los textos bíblicos de que Dios nos llama a recordar. Que no se te olvide esto, ¿eh? Acuérdate. Y aquí tener la memoria. Que sea el pueblo de Dios, el Israel físico, el que tuvo esa experiencia y las recoja, las ponga por escrito, y no solo las ponga por escrito, sino que las cante, porque esto eran cantos, son canciones. Imagínate, todos tenemos una historia de nuestras vidas que se podrían recorrer seguramente con canciones de nuestra infancia, canciones de nuestra juventud, canciones actuales, que podríamos decir, estas canciones me llaman, me tocan, son capaces de saltarse ciertos filtros y conectar con emociones más profundas que a lo mejor a ti cierta canción pues no te dice más allá tal y a otros les mueve y les emociona y les conecta con sensaciones, con esa persona, con ese padre, esa madre, con esa situación de la infancia. Bueno, cada historia personal. Pero luego también hay unas canciones colectivas, ¿no? Y cada uno de nosotros podría también identificarse pues con esa canción. Yo me acuerdo en un viaje, mirá, es que no me gusta a mí ni la copla, no me gusta ni el flamenco, ni todo lo... A mí la España de pandereta enseguida me pone de las uñas, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo que iba con mi mujer hace años y estaba en un viaje de vacaciones
estábamos en Praga y de repente paseando por ahí un grupo estaba cantando el Pompero de Manolo Escobar. Tú no sabes la sonrisa que se nos puso a mi mujer y a mí, ¿eh? Y enseguida te pones a hacer palmas. ¿Sabes por qué? Porque te conecta, más allá de la canción, que te puede gustar y decir, mira, es cierta música y tal, es con lo que te conecta, con lo que te hace sentir, te hace partícipe de un colectivo. Y soy en ese momento, en un país extranjero donde no entiendes a quién te habla por la calle, donde sientes cierta, me van a entender, ¿dónde vamos? No conozco el sitio, no tal. Eh, Encontrar un grupo que te conecta con una sensación, españoles, pues, ¿vale? Entonces, Dios también. No hay imágenes gráficas de eso. No. Eh, Lástima. Tú imagínate, entonces, este salmo te conecta con esto. Es muy curioso porque parece que los cristianos de hoy queremos conectar con ese pueblo de Israel, ¿no? Parece como si hubiéramos estado en el desierto, como si hubiéramos estado en esa Judea cantando este himno y diciendo nuestros padres, nuestros tatarabuelos que estuvieron en Egipto, ¿vale? Es que Dios tiene un pueblo de Dios a lo largo de la historia y nos sentimos conectados y eso es bueno porque, ¿sabéis? Esto sirve para darnos identidad. Es decir, yo soy parte de y soy hijo de Dios y soy parte del pueblo de Dios. ¿Vale? Quizá no por sangre, no pueda decir corre por mis sangres tal, pero es que da igual, porque Dios nos ha adoptado como hijos suyos, nos dirá en el Nuevo Testamento. Bueno, corre por tu sangre, eres hijo de Dios. Bueno, soy hijo de Dios, no, pero que podríamos entrar en la discusión de si vale Quizá no hebreo o no seas hebreo. israelita, Eso, ¿no? judío, Aunque pero hijo de Dios. esta nariz seguramente a lo mejor diría otra cosa diferente. Pero entendéis por dónde yo voy, ¿no? Todos nos conectamos con eso. A mí me parece algo muy interesante que estos salmos nos ayuden hoy día también, nos ayuden a darnos esa visión. Porque el pasado, que muchas veces decimos, suéltame pasado, estamos anclados en el pasado, es verdad, el pasado tiene una parte negativa porque hay gente que vive permanentemente no en el presente, no disfrutando de lo que tiene ahora, sino constantemente atrapados en alguna situación. Y a veces dicen, cualquier tiempo pasado fue mejor. A mí me parece que eso pues es una pena, porque te pierdes cosas del presente, te pierdes cosas de lo que te está pasando ahora, de lo que está en tu entorno. Entonces, conectarnos, sin embargo, darnos respuestas de dónde venimos, a quién pertenecemos, eso nos da identidad, nos da pertenencia, nos hace sentirnos seguros y nos hace desterrar parte de lo que hablábamos al principio, de los miedos, ¿no? ¿Cuánta gente va perdida, va con temor? Seguramente en parte porque no sabe dónde anclarse, a qué grupo y se va pegando a según quién y a veces depende, ¿no? De otra persona y enseguida tiene pareja porque no soporta la soledad o porque no quiere, ¿vale? Todo ese tipo de conexiones, Dios dice, tranquilo, tú eres hijo mío, eres parte de, y eso nos debería dar cierta tranquilidad. Y me gusta por eso estos salmos, que a lo mejor podríamos entrar y ver un poco en concreto el para qué, ¿no? El para qué quiere Dios que recordemos ciertas cosas. Eh, Hablabas de genealogía, Juanfra. No se nos olvide, lo decían así medio en broma, pero de las dos genealogías que se menciona de Jesús, una de ellas se le lleva hasta hijo de Dios, ¿vale? Y ahí enlazamos todos, ¿eh? No se nos olvide que todos somos hijos de Dios y que esa creación que Dios hizo, aunque sea en una minúscula parte, corre por cada uno de nosotros. Que tenemos Sí, derecho y tenemos derecho a sentirnos partes de esta historia de la Biblia con plena autoridad. Y además que Jesús nos hace partícipes de ella. En estos salmos que se nos muestran para aprender cosas, ¿vale? Y lo primero que tenemos que aprender del pasado es que el amor, la fidelidad de Dios es invariable. No depende de mí. Uno coge la historia, ¿verdad? Uno coge el Salmo 78, la historia del pueblo de Dios cuando sale en la época del Éxodo, cuando entra en Canaán o con David y
el pueblo de Dios falló constantemente. O Mm. sea, no merecían que Dios hubiese hecho nada por ellos. ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? No se lo Para- merecían. No, pero Constantemente, alguien podría pensar que estos salmos están para recochinearte, para sacarte las vergüenzas y para decirte, mira lo malo que eres, ¿no? Que a veces recurrimos al pasado para eso, ¿no? Te fíjate que recuerdo que tienes esto pendiente, te acuerdas que aquella vez que me hiciste esto, ¿no? Alguien podría pensar que este salmo es está justo para lo contrario, no para pero es decir mira que lo malo que eres, eso es. sino mira lo bueno que es Dios. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios ha prometido cuidarte, amarte, hizo promesas al pueblo de Israel, pero tenemos promesas hechas a nosotros. Eh, Y Dios es invariable. Su amor no cambia en base a mi actitud. Él me ama a pesar de mi actitud. Jorge. Sí, con respecto a lo que estás diciendo, yo creo que primero que nada los salmos nos recuerdan el amor que Dios nos tiene, la paciencia que Dios nos tiene, la misericordia que Dios tiene y la lealtad inquebrantable que Dios tiene. Eso es por encima de todo. Luego está la parte que me toca a mí, porque resulta que estamos hablando de una alianza, de un pacto, como queráis llamarlo, entre Dios, su pueblo, Dios y yo en este momento, ¿no? Luego está qué es lo que yo, qué es cómo respondo yo. Pero yo creo que lo primero que hay que resaltar es que los salmos nos muestran, y para muestra lo que mencionaba recién en el Salmo 78, Richard, dice, con todo esto, después de que los sacó de Egipto, los alimentó, los protegió, la nube de día, el fuego de noche, con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. El salmista está haciendo aquí una confesión propia en nombre del pueblo de cuál había sido la verdadera naturaleza del pecado del pueblo para con Dios, en contraste con su amor, su misericordia y sus cuidados. Entonces, ¿cómo me sirve a mí esto hoy? Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. El 38 del Salmo 78. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y con Jesús nos sigue diciendo lo mismo. Con Jesús nos sigue diciendo Dios exactamente lo mismo. Ese, ¿por qué moriréis, Israel? Arrepentidos de vuestro pecado y volveos a mí, porque resulta que cuando yo siento que Dios está lejos, es que yo me he alejado, no Dios. Entonces Él dice, aquí estoy, te has ido tú, yo te espero, te recibo. La parábola del Padre, ¿no? Y del Hijo. Y todo esto, yo creo que todos los días, me refiero a lo personal, es como un recuento, ¿no? Es volver a resetear todo esto, es volver a recordar todo esto, porque por lo visto y viendo la experiencia de Israel, como ser humano que soy y tan pecador y tan débil como lo fueron ellos, fácilmente yo puedo caer en la autosuficiencia, la vanidad, en el olvido, alejarme de Dios y volver a estar en pecado y desprovisto de su gracia, cuando que está ahí siempre. Fíjate que es verdad, a veces podemos quedar simplemente en el que Dios nos ama por encima de todo, pero hay una parte importante en estos salmos, que la estabas mencionando cuando has leído el texto, Jorge. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios, cuando le daba la espalda a Dios, mal le iba todo, ¿verdad? Y ya cuando se veían ahogados, volvían a Dios, y Dios estaba listo para perdonar. Lección que tenemos que aprender de ahí. Con Dios las cosas nos van mucho mejor. Necesitamos arrepentirnos y volver a Dios. Él está dispuesto a perdonarnos. Pero si yo no estoy dispuesto a arrepentirme, si yo no quiero dar mi brazo a torcer, si no quiero volver a Dios, Dios no puede hacer nada en mi vida. Aunque me ame, aunque esté dispuesto a perdonarme, aunque esté deseando que yo vuelva a casa, y retomo esa parábola del hijo pródigo,
Si yo no decido arrepentirme, si yo no decido cambiar el rumbo de mi vida, si yo no decido volver al Padre, Dios no puede bendecirme. Por más que Él esté lleno de bendición, por más que Él sea amor, Dios no puede hacer nada en mi vida. Eso también tenemos que aprenderlo de estos salmos en la historia del pasado de Israel. ¿Cuántas cosas sufrió para apartarse de Dios? Porque a veces somos livianos a la hora de juzgar a Israel, ¿verdad? Y decimos, qué cabezotas eran, ¿eh? Mira que las oportunidades que les daba Dios, cómo se apartaban, lo que sufrieron innecesariamente. Bien, está bien que aprendamos esa lección. Ahora, pegámoslo a nuestra vida. Hombre, hay un párrafo de la lección que a mí me hizo gracia, es decir, pones una sonrisita y dices tú, venga, al hilo justo lo que estás diciendo, ¿no? Cuando nos dice, fijaos, al leer el Salmo nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la paciencia y la gracia ilimitada del Señor, ¿no? Y pensaba yo, pero ¿cómo somos? ¿Verdad? A mí me avergüenza un poco que esté este párrafo aquí, ¿no? Ya me gustaría a mí que nos sobrecogiéramos ante la obstinación y la ceguera espiritual del pueblo, ¿no? Y luego viene una pregunta, de esas preguntas así del cristiano actual, ¿no? ¿Cómo es posible que cada nueva generación fuera tan lenta en aprender? Claro, lo que pasa es que con la perspectiva que tengo yo, muchísimos años después, y con los salmos escritos y con el resto de la Biblia escrita, y yo estoy segura de que no necesito gafas espirituales, estoy segura de que no soy tan miope como eran ellos. Por cierto, el texto al que aludimos, versículo 72, termina diciendo, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Verdad? A pesar de todo, ahí estaba el buen pastor, a pesar de todo, ahí estaba. Pero yo sigo, ¿verdad?, teniendo esa, ¿no?, esa especie de autoestima del cristianito del siglo XXI que creo que yo lo haría de otra forma, ¿no? Ojalá aprendiéramos la lección, ¿eh?, que probablemente todavía no la tenemos. Lo necesitamos, ¿Verdad? sí. Ser además más críticos con nosotros mismos. Dejar de mirar la historia del pueblo de Israel, cómo se equivocaron y lo mal que lo hicieron. Yo que soy un privilegiado, que entendemos también a Dios, que comprendemos también todo lo que ha hecho por nosotros, no lo tengo en mi vida. Porque a veces se nos olvida que ese mensaje lo dice, ¿verdad? Empieza diciendo, tú te crees que eres rico, ¿verdad? Así estamos. Muchas veces estamos así, que creemos que vemos que somos ricos, que de nada tenemos necesidad y estamos probablemente peor que muchas veces que la situación del pueblo de Israel. Avanzamos un poco la lección y hay salmos que nos ayudan a recordar la historia para alabar a Dios, ¿vale? Hay salmos en los que no se mencionan las cosas malas que hicieron el pueblo de Israel, sino las cosas buenas que hizo Dios por ellos continuamente. Yo cuando hablaba antes de las cosas que me gustaría dejar escrito para mis nietos, me gustaría dejar escrito parecido a esto, ¿verdad? Las cosas buenas que ha hecho Dios por mí. Da igual lo malo que yo haya sido. Lo que es importante es cómo ha sido Él de fiel, cómo me ha cuidado en todo momento, cómo me ha mimado y cómo cuidó a este pueblo de Israel que lo cogió, un pueblo que no tenía nada especial. Además, en los salmos se dice constantemente, no eran especiales en nada, no tenían por qué sentir un orgullo patrio, que fueran algo impresionante, porque Dios lo eligió justamente porque era lo menos impresionante que podía haber en la tierra. De eso también tenemos que tener nosotros, vamos a aprender lecciones. A veces nos sentimos como creyentes, ¿verdad? Nosotros somos el remanente, el pueblo de Dios escogido, y nos ponemos una cantidad de títulos. Nos fijamos en nosotros mismos y no en nuestro Señor. Y la alabanza tiene que estar siempre en Él. Él es el que lo ha hecho todo. Él es el que se merece todo. No hay nada, absolutamente nada en mi vida que merezca alabanza, a no ser que Dios haya intervenido y haya hecho algo bueno. El resto, todo lo que sale de mí, utilidad.
Y eso es algo que debemos de aprender de los salmos. Israel no tenía nada por sí que le hiciera maravilloso, pero Dios continuamente obró en su favor. Dios continuamente obra en nuestro favor. No porque seamos especiales, no porque seamos maravillosos, sino porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. Y al igual que la ha puesto en mí, resulta que la puede poner en mi vecino de aquí al lado. A veces yo me siento mejor, más alto, más sabio que él, que conozco más a Dios, ¿verdad? Y nos vamos creciendo nuestro ego y vamos alejándonos de Dios cada vez que crecemos ese ego. Mientras que si pensáramos en lo bueno que es Dios con nosotros, lo poco que merecemos, seríamos capaces de transmitir mejor ese mensaje a la gente que nos rodea, porque Dios desea ser bueno con ellos también y desea hacerles también ese mismo bien. Estos salmos están para aprender, pero están para avanzar, sin perder de vista de dónde venimos, pero para seguir caminando con Dios. Yo esta semana, el fin de semana pasado, volví a ver la película Cadena Perpetua del año 94. Mira, hacía tiempo que no la veía y no me acordaba. Entonces he vuelto a redescubrir muchos detalles, cosas que cuando ves una buena película, pues dices, ah, mira. Y el personaje interpretado por Morgan Freeman, en Red, hace referencia al anhelo de Egipto. Sabéis que hay mini historias dentro de esa película y es que él lo llama, hay un personaje que le dan la libertad después de muchos años de estar encarcelado y él hace una reflexión dentro de la película y lo llama estar institucionalizado, que se refiere a ese estado mental en el que las personas se han acostumbrado a su modo de vida, ¿eh? a hacer siempre las mismas cosas de la misma manera, y que la verdadera libertad, la libertad de ese personaje, le hace suicidarse porque no soporta, prefiere incluso, está pensando en volver a delinquir para volver a que lo devuelvan a la prisión. A veces olvidamos que Dios nos ha sacado y nos ha dado libertad, nos ha dado un mayor conocimiento a través de su palabra, nos ha sacado de nuestro Egipto particular. Y muchas veces anhelamos volver a la prisión. Recordamos para volver a meternos dentro. Aquello, ¿no? Que conocíamos, que bueno, por lo menos yo estaba y descuidamos y yo creo que es una tristeza, ¿no? Cuando recordando no queremos seguir avanzando en lo que nos ofrece Dios y lo que está por delante, sino que estamos constantemente mirando hacia atrás, anhelando las ollas que teníamos en Egipto. Y eso hoy día sí que es algo que me da la sensación de que algunos cristianos tenemos esa tentación ahí delante, ¿no? Dios nos ofrece la libertad y Dios, aquí el Salmo recoge a veces el enfado de Dios de por qué, con todo lo que hago por ti, te he sacado, te estoy dando. Es verdad que a veces da vértigo porque no tenemos controlado lo que tenemos por delante y no sabemos, pero Dios dice, confía en mí. Y aquí es donde Dios le da pena que traicionemos esa confianza y que nos apeguemos y volvamos a las ollas de Egipto, aquello que conocíamos, ¿no? Me agarro al pasado, a esas cosas, a esas relaciones a veces que no eran lo que mejor nos convenía, a ese tipo de, ¿no? de anhelos y estamos sin soltar aquello, queriendo avanzar y Dios dice, no puede ser, así, ¿cómo puedo construir contigo? ¿Cómo puedes ser transformado por mí si constantemente me estás haciendo de resistencia, ¿no? Y a veces nos resistimos a eso. Y estos salmos vienen Dios viene a un poco a sacudirnos, decir, mira de dónde vienes, pero acuérdate, te he fallado yo, te puedes fiar de mí, ¿no? Y entonces para aprender a eso, ¿no? Yo creo que recordar es para aprender y para avanzar. Y muchas veces no, y vamos con el freno de mano echado. Yo creo, Juanfra, que el problema está en que nosotros queremos torcer la voluntad de Dios. Y me sonreía cuando hablaba de las ollas de Egipto, porque mi esposa fue mucho tiempo directora de salud aquí en la iglesia, y claro, ella enfocando el punto de hábitos alimenticios nutritivos,
comparaba las bondades, en este caso el maná o el tipo de alimentación que Dios proponía a su pueblo con respecto a lo que ellos comían en Egipto. Pero bueno, dejando de lado eso, hay una película, hablando de películas, que se llama Dioses y Reyes, no sé si lo visteis, y que trata justo una versión muy particular de la liberación del pueblo. Es una película muy nueva, del 2019-2020, por ahí estará. La liberación de Israel y cómo interpreta el director y el guionista lo que pasó en el cruce del Mar Rojo, inclusive, ¿no? Y a Moisés como figura central. Pero lo que yo quiero rescatar de la película es, mostraban cómo vivían los israelitas esclavos de los egipcios. Entonces, era una vida atroz. Eran llevados para sostener todos los planes, los organigramas edilicios, sobre todo egipcios. Tenían que hacer trabajos terribles y la alimentación no era la mejor. Y para colmo, aún así ellos se multiplicaban porque estaba la bendición prometida de Dios que iba a ser una nación grande. Y el faraón, por consejo, da la orden de matar a los niños, a los varones, para evitar que este pueblo se vuelva más numeroso que el egipcio y fuese un problema. Todo eso tuvieron que pasarlo. Y sin embargo, cuando estaban libres, como decías, paradójicamente, no supieron valorar esa libertad que tenía, de ese Dios que le estaba dando todo. Y cuando les empezó a dar el maná, ese nutriente, una de las cosas que yo querría preguntar primero es, ¿qué estaba compuesto Dios? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué tenía? Dice, queremos carne. Entonces, yo no voy a criticar a Israel porque en mi vida también yo muchas veces Dios me ha dado maná y he empezado a clamar por carne. Pero digo, qué increíble es el espíritu humano, cómo somos. No olvidemos que Jesús se enfrentó a lo mismo. ¿Os acordáis cuando Él le dijo a los fariseos, vosotros decís, nosotros somos mejores que aquellos que nos precedieron y nosotros nunca haríamos lo que ellos hicieron, matar profetas, perseguirlos? Y sin embargo, al poco tiempo estaban persiguiéndolo, acusándolo y facilitando que Jesús fuese muerto en la cruz. ¿Cómo somos los seres humanos, no es cierto? Entonces, por un lado, nos es más fácil ver el error en los demás y no en nosotros mismos. Y por otro lado, yo creo que es esa naturaleza que tiende a separarnos de Dios y queremos torcer la voluntad de Dios. Y por eso entiendo más cuando Pablo habla de ir anulando nuestra personalidad para dejar que el carácter de Jesús se posesione a nosotros, porque de otra manera vamos a seguir exactamente igual que los judíos, cayendo una y otra vez en lo mismo. Hablo en lo personal. Oye, fíjate, justo después de lo que acabas de comentar, de escapar del Mar Rojo, ¿verdad? Y de que Dios les libre, Salmo 106. Esto nos retrata, ¿eh? Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y dice algo muy actual, y tentaron a Dios en la soledad. Aquí es como efectivamente hacemos esta historia nuestra, ¿verdad? Porque alguno dirá, bueno, pero eso les pasó a ellos, ¿no? Espera. ¿Cuán pronto te olvidas tú? Lo dice el texto, ¿eh? ¿Cuán pronto olvidas tú tus obras? Y esto de tentaron a Dios en la soledad y tú a solas en tu recámara, como dice también el texto, ¿en qué piensas? ¿No? Y efectivamente, cuán rápido te olvidas de tu Mar Rojo particular y de tu Egipto particular, ¿verdad? En los Salmos está todo escrito para nuestra lección y para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Justo ese Salmo 106 va a hablar de un pueblo de Israel que continuamente fue equivocándose, ¿verdad? Y que Dios solo buscaba un objetivo de él, que se arrepintieran, que volvieran a él, pero que eran obstinados. Antes mencionábamos el volver a las ollas de Egipto, ¿verdad? Que parece que es una figura metafórica, pero no habéis oído, no hace mucho salió por la televisión un hombre que había salido de la cárcel y pedía, por favor, que le volviesen a meter en la cárcel, porque decía que ahí se sentía cómodo, que tenía sus rutinas hechas, que se sentía seguro y que no quería vivir en el mundo libre, ¿no? Y yo cuando escuchaba aquello me hacía recordar justo a los israelitas volviendo a las ollas de Egipto. No era nada maravilloso, no había ni ollas en Egipto, en verdad. Había latigazos, pero les hacía sentirse cómodos en una situación de confort, aunque fuera a base de latigazos, que sabían a qué atenerse. La libertad les daba miedo.
Y a veces la libertad que nos ofrece Dios nos da miedo. Y a veces convertimos esa libertad en libertinaje, que es lo que hizo el pueblo de Israel, lo que menciona todo el Salmo 106, cómo continuamente se van equivocando, cómo continuamente cometieron error tras error y Dios iba ayudándoles y ellos le iban abandonando. Historia de amor la de Dios con nosotros. ¿Cómo puede aguantarnos, verdad? Si no es porque está tremendamente enamorado de cada uno de nosotros. Como Él desea que nosotros estemos con Él y está dispuesto a sobrellevarnos, a soportarnos, ¿verdad? Bueno, es parte de esto que tenemos que entender en estos salmos, de las historias que nos cuentan. Yo esta lección la titulé Salmos Reset, ¿verdad? ¿Habéis visto cuando uno va con el GPS y decides que el GPS está equivocado y haces lo que quieres? Voy a ir por acá y de pronto te encuentras que ya te has perdido, ¿vale? Y necesitas darle a resituando, ¿verdad? Necesitas que te diga por dónde volver hacia atrás, a la ruta por la que ibas correcto, porque te has perdido. Pues estos salmos son salmos reset. Necesitas borrar todo aquello que has puesto de tu parte, que si lo unimos con la primera reflexión de Jorge, aquellos que ya han bajado los brazos, han dicho, ya no puedo más, ¿verdad? O aquellos en los cuales el ego se ha crecido tanto que yo soy mejor que el que está al lado. Todos necesitamos darle al reset, a ese salmo reset, para volver a llevarnos al sitio adecuado, que es lo que Dios quería, sacar a su pueblo de la esclavitud y conducirle él ordenadamente hacia un sitio mejor. Eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. Pero por el camino se encontró con que ellos querían hacer cosas muy distintas. Y todo el Salmo 106 está lleno de todas las historias, ¿verdad? De Meribá, me ha chocado mucho porque menciona Meribá como hicieron que a Moisés se le fuera la boca de sí, ¿verdad? Como continuamente le ponían trabas a Dios, no nos apetece este pan, mándanos carne, estamos cansados, como continuamente nos ponemos delante del espejo y nosotros somos así con Dios también, ¿verdad? Como no buscamos que Dios guíe nuestra vida, sino que lo que queremos es dar instrucciones a Dios de cómo tiene que ser nuestra vida. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Y a veces eso es lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago. ¿Qué es lo que deseo? Pues yo creo que lo mejor para mi vida sería que, y cada vez que digo eso, luego pienso, ya me estoy equivocando. Porque quien tiene que decir cuál es lo mejor para mi vida no soy yo. Quien tiene que decidirlo es Él. No hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, o entre el pueblo de Israel y este servidor que hay aquí. Continuamente necesitamos resetearnos y dejar que sea Dios quien dirija y quien organice nuestra vida y ponernos... yo esto he tardado muchos años en entenderlo, pero cada mañana ahora lo que hago es le pido al Señor que me ayude a servir, me ayude a ponerme a alguien en su camino, a quien pueda ayudar, a quien pueda servir, a quien pueda transmitir su amor, porque lo que necesito no es yo ir seleccionando en qué momento puedo dar me vais a permitir mi cristianazo, ¿no? ese flash de cristianismo, sino que sea el Señor quien me ponga personas delante para que continuamente yo pueda irradiar lo que Él haría aquí en la tierra. Qué rápido hacemos, como dice el Salmo 106:13, ¿verdad? Pronto olvidamos sus obras y no esperamos en su consejo. No sé si os pasa a vosotros también, compañeros. Esto es un acto de contrición propia, pero me parece que esto es más general de lo que pueda ser una simple confesión, ¿verdad? Tenemos todos experiencias parecidas, ¿sabes? Yo esta semana, pensando en alguno de los textos que estábamos compartiendo también,
no sé, me atreví a hacerme alguna que otra paráfrasis, ¿no? Personal de alguno de los salmos, ¿no? Y yo me quedaba, por ejemplo, con el Salmo 80 y el versículo 19, y me lo parafraseo, ¿vale? Que dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáurame. Haz resplandecer tu rostro y seré salva. Necesito pensar esto, necesito repensarlo, necesito resetear mi mente también para ser consciente de esto, de que yo necesito restauración, de que yo necesito volver, de que yo necesito efectivamente contentarme con el menú que Dios me ha preparado, no con cocinar yo mi propio menú o dejar que me lo cocinen otros, ¿no? Y cuán fácilmente probablemente olvido las viandas que Dios me ha preparado y que prepara para mí cada día. Cuán poco quizás valoro esas bendiciones. Cuánto necesito también, ¿verdad?, de empezar el día alabando lo que tengo, lo que me da, ¿verdad? Y valorándolo por lo que significa para mí. ¿Cuánto despreciamos las cosas que Dios nos da? Así va, a eso voy, a eso voy. En este salmo veía cómo se le califica ese maná como el pan de ángeles, ¿verdad? Algo que cuántas veces nos han dicho su sabor hojuelas con miel y yo digo, uff, cosa más rica, sí, ¿verdad? Sí. Solo lo acabo de decir y se me ha ensalivado la boca, sí. Solo de pensarlo. Qué rico. Y ellos estaban hartos, esperando carne y me chocó mucho cuando leí en el bueno, se me ha ido el texto ahora mismo. Vale, sí, en el 15. Que Dios dice, y entonces les dio lo que pidieron, ¿verdad? Tanto insistirá Dios, queréis carne, no quiero maná, quiero carne. Dice, entonces les dio lo que pidieron, vino mortandad. Y vino mortandad. ¿Verdad? Yo me les imagino comiendo como estragados, hasta tal punto que enfermaron hasta morir algunos de ellos. Sí. Como a veces no valoramos lo que Dios nos da, porque nuestro deseo es otra cosa. Creemos, y vuelvo a la idea que estaba transmitiendo antes, creemos que quien dirige mi vida soy yo, que yo sé cuál es lo mejor para mi vida y que lo que Dios me está dando no es lo adecuado. Y pido por aquello que Dios sabe que si me lo da, será mortandad en mi vida, será malo. Si Dios no me lo ha dado, sea lo que sea, es porque no es lo mejor para mí, porque tengo un Padre que me cuida, tengo un Dios que me lleva por el mejor camino posible. Como a veces somos tan ciegos como los israelitas. Transitamos por un desierto, que esta vida es un desierto, pero vamos cubiertos por una nube. Y por la noche nos alumbra el fuego de Dios. Es un desierto, es verdad, pero vamos con las mismas bendiciones que vamos ellos y todavía nos quejamos. Y todavía no lo apreciamos. Y queremos otra cosa. Para llegar, pues a eso, a la mortandad. Para llegar a sufrir aquello que tanto deseamos, para acabar reconociendo que lo mejor que podíamos recibir era el pan de ángel, el maná, ¿verdad? Qué brutos, qué necios que somos los seres humanos. ¿Cómo nos obstinamos en hacer nuestra voluntad para acabar reconociendo que lo mejor es lo que Dios nos está preparando? Seguimos avanzando en la lección, bien. Y bueno, viene un salmo, el Salmo 80, que nos habla acerca de la parábola de la viña del Señor, ¿verdad? Aquella viña fue arrancada de Egipto, fue plantada, que cubría, que creció, se hizo grande, frondosa, maravillosa, pero que luego empezó a decaer y vinieron a robarle las uvas y estaba, dirían mis cuñados, enferma de ovidio, ¿verdad? Y que el pueblo pide para que Dios vuelva a tener misericordia de esa viña. ¿Sabéis? Yo cuando leía el Salmo así, decía, fíjate, parece que el malo de la película, así a simple vista, ¿verdad?, es Dios. Él es el que ha abandonado la viña y aquí la viña está pidiendo, hombre, por favor, ya, cúrame, sáname, ¿verdad? Pero no, la realidad es que Dios no puede hacer nada si el ser humano no le deja. La viña
es el pueblo de Israel, pero que somos nosotros. Yo también fui arrancado de Egipto, de mi esclavitud, y fui llevado a tierra fértil, donde el Señor me ha hecho crecer. Esa viña, si no la cuido, si no la pongo en manos del Señor, va a decrecer. Y luego no es cuestión de venir a decir, ay Señor, mira, hazme que sea posible que mi vida esté bien, que me has abandonado. Sí, a mí No me consiste en gusta, eso. claro, pero aquí el Salmo 80, que es una súplica de perdón, de salmista, Y de porque sabe que ha restauración. metido la pata, sabe, se da cuenta, ¿no? De que lo lejos que está, como aquel que despierta y dice, madre mía, la que he liado, de dónde vengo, cómo me atreveré yo. Y cuando alguien está así, muchas veces se siente tan culpable que lo que quiere es salir corriendo y perderse, no enfrentarse, ¿no? Uy, madre mía, lo que le he hecho a tal o cual, a mi amigo, a mi hermano, a mi pareja, o me di cuenta qué desastre soy, esto no me lo perdona nadie. Estamos justo en ese momento en el que el salmista se pone delante de Dios y se expresa ante Dios. Son palabras del salmista, de la sensación y a mí lo que me gusta de los salmos es eso, de que Dios no dice, venga, no, estás equivocado en esto, tu visión no es así. Dios no lo está convenciendo de nada, porque no es el propósito del salmo. El salmo está expresando. Si tuviéramos solo este salmo, si nuestra única Biblia fuera el Salmo 80, diríamos, ¿qué Dios es este, no? Que parece que, ay, porque solo estamos viendo, nos estamos colocando en la silla del culpable, ¿no? Y podemos identificarnos con él. Afortunadamente, no es el único salmo que tenemos. Dios nos da una visión más panorámica de todo el proceso, ¿no? Efectivamente, esto está para acercarnos a Dios, para ponernos delante de Él y expresar lo que sentimos. El salmista dice, haz que volvamos a ser lo que fuimos, míranos con buenos ojos. Éramos esa viña, ¿cómo vas ahora? Eh, Leo Salmo 88, de Egipto sacaste una vida, arrojaste a los paganos y la plantaste. Dios Todopoderoso, regresa, por favor. Mira atentamente desde el cielo, ten consideración de esta vid. Destruye con tu furor a quienes la cortan. Ayuda al hombre que has escogido. Está suplicando. Nunca más nos apartaremos de ti. Y está haciendo como que hace el que me ha metido la pata, ¿no? No lo voy a volver a hacer más, ¿no? Oh Señor Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Fíjate que casi todo el Salmo parece que lo que yo decía, que la cuestión es que Dios no ha Sí, hecho, está muy pero, lejos, que no quiere saber nada, está como de espaldas, no Dios diciendo, menuda me has hecho, no quiero saber nada de ti, como el que está enfadado. Y pero seguramente fíjate Dios, el último versículo del Salmo 80, a mí es el que me conmueve. Dice, oh eterno Dios Todopoderoso, Restaura. restauranos. sí, ¿En dónde es está el eso, problema? claro. El problema Claro, está yo en me he mí. apartado, pero ¿sabéis lo que hay aquí? Más allá de la expresión del salmista, más allá de que, oh, qué culpables somos, qué desastre lo que hemos metido la pata, ¿sabéis lo que hay aquí en el último versículo que tú has leído? Es, me agarro a ti. Señor, si no estoy contigo, ¿qué puede ser de mí? Una, Hay, una, una hay cosa, reconocimiento Ahí es de donde muchas que veces Dios el no problema quiere. está en mí, la Claro. solución está en Él y que solo Él puede obrar el milagro. Claro, por eso decía que si lo dejáramos aquí, ¡pam!, se para la película, nos faltaría la segunda parte. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios? Bueno, ¿qué hace Jesús, por ejemplo, cuando lleva al límite a tantas personas que se encontraron con él? A ese padre que vio que fue ante los discípulos, tenía a su hijo con una enfermedad mental, con una posesión demoníaca, podríamos entrar ahí, pero el caso es que lo tenía sufriendo y Jesús de primera le dice, ah, bueno, ¿y desde cuándo le pasa esto? ¿Y qué tal? Porque Jesús también se interesa por el Padre, hasta que al final el Padre se rinde. ¿Eh? Tu discípulo no ha podido hacer nada, yo he venido aquí a ver si tú podías hacer algo. Y Jesús entra ahí, no lo deja, sino que Jesús le dice, hasta que al final lo lleva a rendirse, ayuda a mi incredulidad, le dice el Padre, por ese hijo. ¿Vale? Con la sirofenicia,
cuando le dice hasta los perros, ¿no? Lo lleva al límite. Es decir, aquí el salmista está hasta que al final Dios nos quiere que nos rindamos. Porque muchas veces nosotros reconocemos a Dios, pero nos decimos, pero es que yo he hecho esto. Oh, Señor, cuánto te necesito, pero es que, Colin, con todo lo que yo hago por ti, Dios quiere que no haya excusas, que no haya cosas por en medio. Ríndete, es decir, reconoce que tú solo no puedes. Cuando Dios nos lleva a ese, que muchas veces nos tiene que llevar a ese límite, cuando ya nos rendimos ante Él, es cuando Dios dice, ahora mi espíritu puede, ahora puede trabajar contigo, ahora podemos empezar a hacer una relación limpia, quitamos todo lo que nos estorbaba, ¿no? Y yo veo un poco al salmista aquí, en ese punto, ¿no? Yo en algún momento hiciste la pregunta, Richard, ¿qué es lo que hace falta aquí? Para empezar, no sé si concordaréis conmigo, el principal pecado del pueblo de Israel fue la idolatría. Y Dios dejó claro siempre y deja claro siempre que cualquier cosa que se interponga entre Él y nosotros, la idolatría, es lo que más Él le causa mal a ese Dios que es Dios de amor. La idolatría es algo que Dios no puede aceptarlo. Entonces, luego vemos la recurrencia en el pueblo de Israel. Y esto lo estoy diciendo para mí. Al poco tiempo, después de haber pasado esos 70 años de esclavitud en Babilonia, haber sufrido, vuelven, reconstruyen el templo de Jerusalén. En teoría, vuelven a reconstruir la casa de Dios, pero sin embargo están envueltos de nuevo en la idolatría y en la recurrencia. Entonces, ¿a qué voy yo? Respecto a lo que decías, ¿no? Mi naturaleza me es incapaz de darme cuenta cuáles son mis fallas, mis yerros. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere y le será dada. Pero dice también Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Indudablemente Dios tiene que lograr algo que es fundamental. Cuando yo, Jorge Romero, voy a caer en la recurrencia, al igual que el pueblo de Israel, si yo no me arrepiento realmente de lo que yo estoy haciendo. Y yo creo que eso es, por lo menos yo veo eso en la historia del pueblo de Israel. Por eso leíamos en uno de los versículos del Salmo 78, creo, este pueblo, bueno, me decía y me halagaba, pero en realidad no estaba siendo sincero. Es decir, si no hay una verdadera aceptación de mi situación y cómo yo he querido imponer mis decisiones, y mis decisiones me han llevado a donde yo estoy, y que me siento mal y me siento perdido, si yo no reconozco esto y me arrepiento realmente de eso, Dios no puede hacer nada por mí, por más que es Dios Todopoderoso. Entonces yo voy a caer, mi vida personal va a caer, así como Israel, en una constante recurrencia en el pecado. Y yo creo que eso es importante recalcar también, ¿no? Si yo no, ¿y cómo puedo yo realmente arrepentirme? Pues yo lo único que puedo pedir es lo que yo no tengo, pedirle a Dios, pedirlo con fe, para que el Espíritu Santo logre el inicio del cambio real, para no hacer que mi vida sea unas altas y unas bajas o un vaivén continuo. Yo no estoy hablando, no quiero que se me malentienda, no estoy hablando de una vida ya que llega a un punto de perfección y ahí quede, no. Estoy hablando de una progresión constante, que tendrá sus fallas, tendrá sus caídas, pero Dios necesita mi sinceridad y mi arrepentimiento para poder lograr con efectividad el cambio que yo necesito para poder seguir avanzando hasta que Jesús venga. Se puede tener, Jorge, ¿verdad?, una hoja de sierra en la que las oscilaciones sean pequeñas, tus subidas y bajadas, pero no unos Pirineos, ¿verdad? Que la diferencia entre los picos y los valles sean inmensas. Una vida mucho más estable al lado de Dios, ¿verdad?, que todo nos afecta. Los momentos buenos y los malos nos hacen subir y bajar, pero que sea en una dinámica mucho más estable, mucho más permanente y confiable en nuestra relación con Dios. Casi tenemos que ir cerrando ya. Terminaba la lección con dos textos que no tienen que ver con Salmos, pero que hablan de la historia del pasado, ¿verdad?
con el capítulo 7 de Hechos y con Hebreos 11. Capítulo 7 es donde Esteban relata de aquellos que le están juzgando toda la historia del pueblo de Israel, ¿vale? Y Hebreos 11 que habla de todos los héroes de la fe, todo ese pueblo de Dios. Y me gusta porque habla con sus altas y sus bajas, en ambos. Cómo Dios ha contado con que vamos a fallar. Y cómo, a pesar de eso, todo sigue un plan de Dios. Todo sigue los tiempos de Dios, todo sigue en la no sorpresa de Dios. Todo está previsto, está preparado para que, a pesar de que yo no sea todo lo fiable que es Él, las cosas sigan adelante. Dios ya sabe que yo no soy perfecto. Ha contado con ello. Y eso es parte de lo que a mí me hace amarle mucho más. Porque sabe que mi imperfección Él la puede perfeccionar. Y que mis errores cuenta con ellos. Y que a partir de ahí Él sigue trabajando conmigo. Y en la historia del pueblo de Israel, cuando uno revisa estos dos capítulos, se da cuenta que todos los héroes de la fe cometieron graves errores, ¿verdad? Pero a pesar de eso, fueron utilizados por ese Dios de amor que siguió trabajando en ellos hasta que logró de ellos esa perfección que todos anhelaban. Y eso me sirve y hago una aplicación personal para mi vida. No soy ni la décima parte de lo perfecto que me gustaría ser. Pero, como decía el apóstol Pablo, prosigo, ¿verdad? Prosigo para ver si logro asirme a aquello a lo cual fui llamado. Prosigo porque sé que Él es quien me sustenta, sé que Él es quien espera de mí que yo logre esa victoria, y quien la va a hacer posible, la va a hacer Él, la voy a hacer yo. Así que es una invitación a todo el mundo a que prosigamos, a que no bajemos los brazos, a que sigamos aferrándonos a aquel que puede hacer con nosotros que esto sea una realidad. No sé, compañeros, si queréis terminar con algún pequeño comentario y ya vamos a dar paso al sermón. No. Un versículo nada más de Salmos 106, 47. Lo parafraseo y lo hago personal también. Sálvame, Jehová, Dios mío, y recógeme de entre las naciones, como les recogiste a ellos, para que alabemos tu santo nombre, para que yo lo alabe también y para que me gloríe en tus alabanzas. Al final, el recordar nuestra historia debe llevarnos a alabarle. Y por lo visto, si conocemos la historia, la alabaremos mejor. Así que haremos bien en recordar lo que ha hecho por mí, por ti, por todos en el pasado, para seguir alabándole. Pues cerramos con este comentario y vamos a pedirle a Juan Luis que nos conecte ya con la capilla y luego volvemos a la zona mixta. Uh-huh.